Buenas noches, mi nombre es Juan Antonio y aunque no lo parezca soy alcohólico. ¿Qué tal si lo pareciera, verdad? Bien, pues con mucho gusto, me siento muy honrado de estar aquí acompañándolos en este aniversario, 40 años. El día de ayer cumplió un amigo mío 10 años. Y dije, qué rápido pasó el tiempo. Decía ayer un amigo mío también. Me volteé a ver al espejo y digo, no, pues sí, ya pasaron 10 años y algo que no nos perdona es el tiempo. Y nos va acabando poco a poquito. O nos va acercando cada vez más, como diría un amiguísimo mío, que muchos conocen aquí ahorita que vi, a Ray, a la Stiri, a otras gentes, mi querido licenciado, acá por del Llano también, Pancho, nos acerca cada vez más al jefe del taller, sin darnos cuenta nos vamos acercando poco a poquito. Pues bien, me pidió Ray hablar del perdón, y ahorita le recordaba, le digo, oye, yo nunca he hablado del perdón. Dice, pues ese día que hablamos ahí en el hospital parecía como que si le supieras un poquito. Le digo, no, es que a lo mejor andaba muy cargadito, tenía que buscar una oreja que me escuchara un poquitito para que me descargara. Pues entonces ya me ayudó bastante que me escuchara y a lo mejor con esa idea se quedó. Pues me puso a estudiar y le pedí ayuda al padre Álvaro, porque es un tema bastante complicado y yo no había pensado tan profundamente como en este tiempo. Entonces me puse a buscar inclusive una definición y fue bien difícil encontrar algo que dijera qué es exactamente el perdón, ¿no? Y entonces lo primero que encontré es que no hay una definición, una circunstancia así, bien, que diga esto es y ya. Lo que sí encontré es que frecuentemente confundimos el perdón con aceptación. No es lo mismo. La aceptación puede ser el primer paso hacia el perdón, pero no son unas realidades intercambiables. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La aceptación es un paso fundamental para saber lo que hemos vivido, lo que somos, hasta dónde hemos llegado. La aceptación es de veras saber que lo que ha pasado en nuestra vida es real, sí sucedió y ha tenido consecuencias. Todo lo que hemos hecho, lo que nos hemos hecho y nos han hecho los demás es real, ¿sí? Y nos ha causado ciertos trastornos, ¿sí? Entonces a veces compartimos y decimos, pues ya se me olvidó. Me decía una hijada mía, pues, ¿y qué te pasó? ¿Qué te pareció con lo que pasó con tu papá? Pues ya se me olvidó. Pues sí, el perdón no es olvidar, ¿sí? Olvidar el resentimiento, olvidar el enfado, ¿no? Ya no esperar que sea uno pagado con algo. Si ya perdoné, ya no hay manera de recuperar. Ya, se perdonó y se acabó, ¿sí? Es dejar de estar enojado, de estar enfadado y resentido, excusar a la persona que me hizo algún daño y no esperar recibir nada de la persona a la que estoy perdonando. Qué fácil. Se dice bien fácil, pero no es fácil de veras aceptarlo y manejarlo. Hemos dicho, ya perdoné, y sigue uno con una serie de circunstancias bien difíciles en la mente y pasando malos ratos sin saber por qué. Frecuentemente con mis compañeros compartimos la inquietud, la irritabilidad, el descontento, y no sabemos ni siquiera por qué, hasta que no de veras empezamos a buscar y a saber por qué estamos así, ¿no? Entonces, ¿qué es el perdón y qué no es? ¿Cuándo se produce y cuándo es apropiado? ¿Cuándo es malentendido y para qué nos sirve? Y miren, el perdón, como muchas experiencias que tenemos en las vivencias en un programa de recuperación, en Alcohólicos Anónimos y en la vida espiritual, es una circunstancia, como les decía, muy difícil de definir y de explicarla así de una forma longitudinal, ¿sí?
De hecho, se dice que el perdón es inefable. No hay una manera de describirlo y de decir, esto es así y es asado, ¿sí? Pero como es algo que es muy importante en mi vida, y creo que en la vida de muchos, ¿sí? Intentaremos platicar al respecto de él para tratar de definirlo, ¿no? Y entonces me encontré algunas ideas falsas que tenemos mucha gente alrededor del perdón, ¿sí? Y a veces pensamos que el perdón es algo que hacen las buenas personas. Para ser bueno hay que perdonar, ¿sí? Y no es cierto. Somos buenos en esencia, porque el poder superior, como cada quien lo concibe, existe dentro de nosotros. Entonces el perdón es algo que hacen las buenas personas, nada más. Y si nos remontamos a esa circunstancia, la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre Nuestro, se reza en muchos lugares donde se sigue el programa de los 12 pasos. Ya no nada más en Alcohólicos Anónimos, ¿no? En todos los que este bendito programa han ido adquiriendo y han ido trabajando con similitudes, nada más cambiando algunas palabras, ¿no? Desde comedores compulsivos, desde jugadores, desde mentirosos, desde adictos, desde narcóticos. Y se llega a leer o se llega a rezar el Padre Nuestro en algunas juntas. Y en esa parte donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Allí se habla del perdón, ¿sí? En otras tradiciones, como sería la judía, hay un día especial para quitar la culpa. El día de la expiación le llaman Yom Kippur. Y en todas las tradiciones y en todas las religiones y en muchas instituciones el perdón es algo necesario para estar ahí. Simplemente en las hinduistas, en las orientales, tienen el deseo del perdón cósmico para que así llegue a todos los corazones de todo el mundo. Y la idea de la felicidad siempre existe en todas las personas, ¿no? Cosa que a veces es bien difícil. En mí mismo de repente estoy hecho bolas y no me doy cuenta que estoy teniendo un resentimiento. Y a veces de mucho tiempo. Pero tengo que investigar mucho dentro de mí para conocerlo y reconocerlo. A veces confundimos el perdón como una idea religiosa y humana, ¿no? Si quiero ser compasivo, debo perdonar. Si quiero ser bueno, mi deber es perdonar las malas acciones de los demás. Pues sí, tengo que perdonar, pero resulta que no quiero. Resulta que no puedo. ¿Y ahora qué le voy a hacer? ¿Sí? Entonces, aquí me recuerda esa circunstancia que los que somos papás, que tenemos el privilegio de ser papás, puede uno aprender, ¿no? A los hijos siempre se les va a amar. Y viendo el amor maternal, siempre van a amar a los hijos. Pero aprendemos a odiar lo que hacen, ¿sí? Aprendemos a estar enojado con lo que nuestros hijos hacen. Pues en esa misma forma, uno puede ir aprendiendo que se puede llegar a perdonar a esta persona sin olvidar la mala acción que tuvo para con nosotros, ¿no? ¿Sí? Muchas veces al llegar a un programa de recuperación, las mismas gentes que nos llevan tiempo nos presionan. Los que hemos tenido necesidad de tomar alguna terapia, también los terapeutas nos presionan para que perdonemos, ¿sí? Las presiones exteriores para ejercer el perdón, de veras a veces bloquean por completo la recuperación, ¿sí? Oye, pues es tu papá, es tu mamá y te quiere, ¿sí? Leía un libro de Alice Miller, ¿no? Muy recomendable. Por tu propio bien se llama. Y de veras, qué bronca, ¿no? Qué bronca para poder educar a un hijo y qué bronca para poder seguir adelante con él, ¿no? ¿Sí? Pues es tu papá y realmente no quiso decir eso. Es tu mamá y realmente te quiere. Además te paga la colegiatura, ¿no? Te lleva a buena escuela. Te dio de mamar. Uy, tantas cosas, ¿no? Para presionar, para perdonar. ¿Sí? No ha llegado ya el momento de olvidar. Ya pasó tanto tiempo, pero uno todavía está ahí con una situación recalcitrante, ¿no? Pues no se me puede olvidar, aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, ¿sí? Aunque sea el tío, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo voy a olvidarme de esto, no? Un niño no es totalmente víctima, también participa en la interacción de lo que le sucedió. Ahora resulta que a mis 4 años
¿sí? Por ver feo a mi papá, me merezco la golpiza, ¿no? O me merezco no cenar, o me merezco tantas cosas con las que de repente castigamos por nuestro propio bien a nuestros hijos, y nosotros mismos lo vivimos, y que de veras muchas de las veces no se nos puede olvidar, ¿sí? Y esto de repente puede ser, ¿no? Y es que también los padres son humanos, no pueden ser perfectos. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo también soy humano y soy humanito ahorita y no tengo chance de manejarme de distinta forma, ¿no? ¿No me regalarán agüita mejor? Simple. Entonces, si como niño fui víctima de abusos, o si hemos sido víctimas de abusos por los agentes que nos debieron de haber cuidado, en la psicodinamia del alcoholismo interviene mucho eso, el maltrato, ¿sí? El maltrato puede ser un factor importante para desarrollar el alcoholismo, como lo puede ser la protección excesiva y como lo puede ser la responsabilidad prematura. Son factores que determinan, ¿sí?, que uno tenga una necesidad excesiva de dependencia. Y de ahí se desencadena toda la psicodinamia del alcoholismo, ¿sí? Y uno lo vivió en mayor o menor grado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya a veces traen un agujero, pero inmenso, de vergüenza, de culpa, ¿sí? Y luego llega otra persona y nos dice, oye, pues ya, perdona, no te lo quiso hacer, y es tiempo de que perdones. Y de veras que ese agujero de vergüenza, de culpa, de enojo tremendo, se hace más grande, ¿sí? Y presionar a la gente de veras para que perdone es un argüende, ¿no? ¿Sí? Ya cuánto tiempo hemos pasado de niños culpándonos de las cosas, sintiendo una culpa impresionante, ¿sí? Y de veras con mucha vergüenza, con mucho enojo, con una necesidad excesiva de dependencia, con un rechazo sistemático, a veces real y a veces imaginado por nosotros, ¿no? En mi caso, así, con mucho tiempo me lo imaginé y no era cierto, pero eso determinó que yo empecé a tener una vida ingobernable. Y el maltrato, bueno, aquí está Toño, nos platicaba, ¿no? ¿Quieres de veras saber si de tus hijos cuál es el alcohólico? ¿De dos? Dice, regáñalos a los dos. El que diga mi papá está enojado, ese no es alcohólico. El que diga mi papá no me quiere, ese tiene unas posibilidades tremendas de desarrollar, ¿no? La hipersensibilidad junto con la precocidad son factores que se van manejando desde el inicio y intervienen muchísimo en desarrollar el alcoholismo. Por eso el perdón es bien importante, ¿no? ¿Sí? Un niño que es abusado, pues que abusan de él, que de veras es menospreciado, que le ponen responsabilidades prematuras, tienes que ayudar, tienes que cuidar, ya trae una carga de veras tremenda de culpa, ¿no? Y entonces es más fácil que se condene que reconocer todas esas emociones que le resultan extremadamente dolorosas, ¿sí? Y esto en la primera infancia, apenas clavando los 4 o 5 años, de repente muchos chamacos tienen un chorro de broncas, ¿no? Cuando yo veo niños en estado de calle, yo no me puedo imaginar la carga de sufrimiento, de soledad, de culpa, de vergüenza que pueden traer encima de ellos, ¿no? El sentimiento de no ser aceptado, de no ser querido, ¿sí? ¿Y en dónde más van a encontrar? ¿Sí? Y aparte, que se sientan culpables de su situación, ¿sí? Un chamaco de 7, de 8 años, ¿sí? Con sus pelotas ahí en las nalgas para estar moviendo, ¿no? Y todavía recibiendo más presiones y más, a veces menosprecio de todos los que pasamos ahí en los carros, ¿no? Entonces, si nos presionan a perdonar, eso demuestra todavía más menosprecio por nuestra humanidad, ¿sí? Y una falta de respeto a las experiencias que hemos vivido, ¿sí? Y si nos presionan a perdonar y nosotros decimos ya perdonamos, eso bloquea la recuperación. Y frecuentemente en los grupos de alcohólicos anónimos escucho, pues es que a ti el resentimiento te está matando, ya tienes que perdonar. Pues sí, pero todavía no puedo. ¿Cómo le hago? Si ni siquiera he identificado lo que realmente siento, ¿no? Aprender a observar lo que siento, darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Aquí
identificarlo, ponerle nombre, poder verbalizar lo que siento, para de ahí irme a la pancita y decir qué necesito. Y darme cuenta ya como adulto que más del 95% de lo que yo necesito me lo puedo dar solito. Y el otro 5% hay que ver a quién se lo vamos a demandar dispuestos a negociar. Es un pensamiento longitudinal que se puede aprender en un programa de recuperación. ¿Qué observo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Y a quién se lo voy a pedir? ¿Sí? Pero aquí de repente tienen una circunstancia muy especial, ¿no? No, pues ya tienes que perdonar, ¿sí? Y un perdón prematuro es exactamente como algún fruto que se cae antes de que pueda ser maduro. No sirve, ¿sí? Un perdón así, como dice el programa de recuperación, un camino más fácil y blando, no va a servir, ¿sí? Por eso es bien importante entender qué es lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón para saber decir exactamente qué necesito, qué voy a hacer, ¿sí? El programa de recuperación nos dicen que es esencialmente espiritual. Pues sí, pero si se fijan, empieza con la palabra admitimos o aceptamos. La aceptación es fundamental. Es fundamental para saber lo que pasó en nuestra vida y lo que nos está pasando actualmente, ¿no? ¿Sí? Si no tenemos aceptación, paulatinamente lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo actualmente nos va a llevar así de la mano a la negación. Y de ahí venimos mucha gente que no podemos reconocer lo que nos está pasando en nuestra conducta y nuestra forma de vida. Yo tenía una vida ingobernable y por eso bebía, ¿sí? El alcohol fue consecuencia de la vida ingobernable. No bebí y después empecé a tener una vida ingobernable. No, la presencia del alcohol fue para tratar de calmar o de mover la vida ingobernable de distinta manera, ¿no? Entonces, si yo me voy de una manera rápida a no aceptar mi realidad, a pasarme un mal día, ¿sí? A pasarme otra vez ese sentimiento permanente de insatisfacción que sentía yo antes de llegar al programa de recuperación. Un sentimiento permanente de insatisfacción. Nada era suficiente, ¿sí? Y siempre esperar más. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues de repente no sigue nada, ¿no? Ya, ojalá pueda uno descansar. Un señor que se llama Adam Hammarskjöld, me da risa porque así como cuando le brindan en los toros a alguien ahí, les mandan ahí en la primera fila a alguien, le brindan el toro y grita la porra, ¿quién es ese güey, no? Pues este señor es y fue secretario general de las Naciones Unidas y dijo, el perdón es la respuesta del niño, el perdón es la respuesta al sueño del niño del milagro, que consiste en que lo que se ha roto se recompone. Lo que se ha manchado queda de nuevo limpio. La mayoría de las veces con esta definición, ojalá y no hubiera pasado. Ojalá y no lo hubiera hecho. Y si se rompió, ¿cómo le hago para pegarlo, no? ¿Sí? Y ya desde chamacos, ¿no? Tenemos esa posibilidad de manejar esta situación para que no haya pasado, ¿no? Se rompió la tele, mamá. Se rompió el florero, ¿no? Se descompuso el carro. Pues ¿cuántos se subieron, hijo? Nada más 8. No, pues es de plastiquito, hijo, nada más para ti, ya con lo gordito que estás. Pero ya nos evitamos, ¿no? Esa idea de que todo lo que por milagro se recomponga, ¿no? ¿Sí? Entonces me encontré algunas ideas, un librito que me prestó el padre Álvaro, de lo que no es el perdón. Dice, no es una obligación moral o religiosa. Ni siquiera es una obligación. No tiene por qué ser si no quieres. No es algo que los demás nos obliguen a hacer. Tampoco es obligatorio para todo el mundo en cualquier situación. ¿Sí? Si ni siquiera es eso. No es. El perdón no es una forma de negar nuestra experiencia o enmascarar nuestro propio dolor, cólera, vergüenza, culpabilidad y tristeza. No es una forma de negar lo que nos ha sucedido y que nos ha dado de veras tremendo dolor. La culpa, la vergüenza. ¿Sí? Pues ya perdoné. No tiene que ver con la represión y el olvido. Tiene que ver con la revelación y el recuerdo. A veces
tenemos una circunstancia de inquietud y de una respuesta bien anormal y no sabemos por qué es. Por vivencias que han quedado ocultas y que de repente salen a relucir ante una circunstancia de vida que no esperábamos y ¡pum! Empieza la reacción, ¿sí? Sacamos recuerdos del inconsciente que nos hacen reaccionar de una manera exagerada ante situaciones que uno decía, no es posible. Pues algo ahí hay que escarbar, ¿no? Obviamente no tiene que ver nada con escapar de la realidad, con aceptar lo que es real. La humildad realista que dice Bill W, ¿no? Lo que pasó, pasó, lo que es. Y no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿sí? La oración de la serenidad viene ahí y nos ayuda tremendamente, ¿no? La serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y muchas de las cosas que pasamos en el maltrato y muchas de las cosas que nosotros hicimos tampoco las podemos desaparecer por arte de magia, ¿sí? Tiene que ver exactamente con la realidad y con aceptar lo que es y lo que he vivido y lo que he hecho es real y tiene consecuencias. Y no querer vivirlas es una de las cosas que a veces hace que uno se deslice otra vez a la negación, a la racionalización y a la proyección. 3 factores que de veras nos llevan a la recaída emocional y en un descuido a la recaída de pues la adicción que tengamos, ¿no? Las adicciones a personas, a lugares, a conductas o actitudes o a sustancias, ¿sí? Por eso uno puede tener en un momento dado adicciones múltiples sin darse cuenta, ¿no? ¿Sí? A personas, pues, y no pregúntenle a las esposas de los alcohólicos, sino querían controlar y hacer, ¿no? Cubrir nuestras emociones y nuestros recuerdos con un gesto de perdón es así como querer pintar una pared humedecida y descarapelada con una pintura mala. Al ratito se vuelve a caer y al ratito vuelve a aparecer y como que le dan más vista, ¿no? Como que ahora lo veo más porque la pintura que le eché, la pintó un ladito, ¿no? Y lo hizo ver bonito de un lado. Pero lo feo sale a relucir inmediatamente y en el momento menos esperado, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió salir y descarapelarse ahora que vienen las visitas, ¿no? Pues sí, cuando tenemos una circunstancia que quisiéramos vivir o presumir, en ese momento se manifiesta una conducta bien alterada, ¿no? ¿Sí? ¿Y ahora qué le pasó? Ya lleva muchos años en AA. Pues sí, algo le picó y salió, y qué programa ni qué la madre, ¿no? Vámonos. No nos dio tiempo de pensar ni de hacer. Y ahí vuelve a aparecer la conducta destructiva que tenemos y que manejamos, ¿no? El perdón no es para beneficiar a alguien que nos ha hecho daño. No es para eso, ¿sí? Tampoco viene de una circunstancia de piedad, ¿sí? El perdón es algo que sucede para nuestro propio bienestar. Eso es lo más importante, ¿no? El perdón viene para eso. Algunas veces, cuando alguien nos ha hecho daño y queremos, a través de perdonarlos, manipularlos, ¿sí? Yo venía platicando con José en el camino cómo llegué a Alcohólicos Anónimos. Yo bebí un miércoles 13 de junio de 1993. Presente lo tengo yo como el corrido de Rosita Alvírez. Mire, agarré una de agarrapollos impresionante y tuve una laguna mental tremenda. De las 7 de la noche a las 4 de la mañana no supe qué hacer. Y entonces, para que me perdonaran, me manipularon, ¿sí? Y a veces el perdón, caemos para perdonar a alguien en una actitud codependiente, ¿sí? Te perdono para que mejores, te perdono para que seas bueno, te perdono para que así olvidemos el enfado, como dice la canción, y comamos chicharrón. Y así seamos felices, ¿sí? La actitud codependiente del perdón no tiene nada que ver, de veras, ¿sí? A veces ofrecer el perdón es en nuestro propio beneficio, como decía hace rato, ¿no? ¿Sí? Y no es para que nos pongamos a cuidar a los demás con el perdón, ¿no? Si te perdono, vas a reaccionar,
vas a recapacitar y a partir de ahora vas a ser bueno, ya te vas a portar bien, ¿sí? Pero bueno, déjame ver si te puedo perdonar, ¿no? Y ahí ando uno preocupado, ¿no? Y buscándole la cara a la señora 3 días seguidos, ¿no? A ver qué. A mí me duró como casi 15 días esa. Y cuando le dije, ¿qué quieres que te regale, mi amor? Estaba tan enojada que lo más que me podía ofender, la ofensa más grande que mi hijo, del fondo de su corazón me dijo, que vayas a Alcohólicos Anónimos, cabrón. Yo voy a ir, con esos güeyes yo les doy plática. Puta madre, yo, el doctor H, vas a ver. Yo he ido a dar pláticas a los programas de Alcohólicos Anónimos, pero les hablaba nada más de la intoxicación. Miren, si ustedes beben, el alcohol entra por abajo de la lengua, llega al cerebro en alrededor de 4 segundos. Oh, impresionante la plática, ¿no? La bioquímica. Pues señores, yo no sabía ni madres del alcoholismo. Y ya tenía yo como 15, 18 años de médico o más cuando llegué aquí, ¿no? ¿Sí? Y no sabía nada de adicciones ni nada de alcoholismo. Las escuelas no nos preparan para las adicciones. Pues la maravilla fue que llegué a un grupo. Yo le había dicho que había visto uno en Nacoxpa y se pasó el trolebús ahí sobre calzada de Cafetales. Se le acabó la pista al trolebusero. Yo creo que se estaba echando un chamaco pues no se estaba aprendiendo a manejar el trolebús y se le acabó la pista. Entonces fue el trolebús y me tapó el paso. Me di la vuelta sobre Cañaverales y pasé por Tenorio y ahí vi el Nuevo Horizonte. Pues ahí me fui a meter. Le estaba platicando a Josué que me empecé a enojar tremendamente porque empezaron a hablar de mí estos canijos y no me conocían. Esta pinche vieja vino y les dijo, va a venir mi marido y díganle esto y esto otro. Sí, ya como a la media hora me di cuenta que ella no tenía opción de saber por qué iba yo ahí. Sí, bendito trolebusero, bendito sea Dios que se me atravesó, porque en el otro grupo que años después lo visité, dije, no, yo aquí no me hubiera quedado. Era un grupo bonito, tenía su refrigerador, sus Coca-Colas, bien, o sea, como yo me lo merezco, ¿no? Y había gente de mi nivel, había abogados y había otras gentes muy padres. ¿Te acuerdas de Varela, no? Cuate impresionante, ¿no? Con su sabiduría aquí. El licenciado Llano también lo conoce mucho. Entonces, llegar a un lugar por pagar una culpa, ¿sí? Y por una actitud de control y de codependiente, pues sí. Pues a las 3 semanas que me quedé ahí, porque de veras me impresionaron desde la primera junta, gracias a Dios, me dijo mi esposa, ya no vaya. Ya me pagaste, no pasa nada. Ay. Y bueno, pues gracias a Dios. Miren, yo por mi trabajo y por mi forma de ser, no tuve la oportunidad de beber como muchos de mis compañeros, pero alcohólicos soy, y sobrado. Pero por mi forma de trabajo no me daba tiempo. Entonces uno tiene otras adicciones, yo también era adicto al trabajo, ¿no? En lugar de irme a mi casa estaba esperando a ver que llegaba al hospital para hacer averías, ¿no? Entonces, es impresionante cómo va uno manejando cosas, ¿no? ¿Sí? Ahorita me decía Nacho, oye, padre, ¿y tú? Luego, mira, yo me tomaba una cerveza y ya no trabajaba. Entonces yo me acuerdo que unos años antes de llegar al programa, el licenciado del Llano me regaló un libro en el hospital que se llama Variedades de Experiencia Religiosa. Después yo me fui a un viaje largo y me lo llevé. Y pues, me vería algo este güey, ¿o qué? Dije, no, porque yo qué tengo que ver con estas cosas. Pues se empiezan a sembrar y los caminos del Señor son grandes para llegar. Pero la actitud codependiente de mi esposa para el perdón, a mí me hizo un gran favor. A mí me hizo llegar a un programa de recuperación y mi vida cambió. Y cambió tremendamente. Le decía a Josué que el hospital que trabajo ahora, que tengo ahora, nace exactamente por tener y buscar una circunstancia de vida distinta, ¿no? Entonces, no podemos cuidar de los demás y dependiendo del perdón de nosotros, ¿sí? Ellos deben de ayudarse y cuidarse a sí mismos, ¿sí? Como se lo dicen a las alanonas, ¿no?
Tú no lo causas, tú no lo curas, tú no lo controlas. Pero a veces con el perdón queremos que de veras a través de que te perdone, tú te hagas bonito, que te hagas bonito y ya. La vida va a cambiar y el sol va a iluminar, ¿no? Ni a la Cenicienta le pasó eso. Al día siguiente valió madre la Cenicienta, ¿no? De veras se puso a masticar, y masticaba muy feo, no sabía usar zapatos. Le empezó a decir al príncipe que una calabaza se había convertido en la carne. No, ¿para qué les cuento? La terminó en el manicomio. No hay finales felices, desgraciadamente, ¿no? Entonces, tratar de perdonar a alguien para que se ayude, para que sane, para que vea sus errores y cambie sus expectativas, dice aquí, ¿no? Y entonces todos van a ser curados y vamos a ser felices. Eso para nada, ¿no? A través del perdón nos podemos doler de nuestras pérdidas, ¿sí? Permitir en el corazón sentir y recordar y sentir lo que vivíamos es importantísimo, porque si se queda acá arriba, lo reconozco que pasó y pues ya no puedo hacer nada. Pero ¿qué te ocasionó? ¿Sí? Permitir que entre el dolor del recuerdo, decir, pues sí, sí me dolió y sí me afectó y sí me causó estos trastornos y tenía 6 años y tenía 8 años y tenía 14 años, ¿sí? Y el maestro de 6º año, ¿no? Ahora que lo voy a buscar, no, pinche viejito ya ni se acuerda ni quién soy, ¿para qué le pego, no? Porque me coscorroneó, ¿no? Cuando estábamos en 6º año de la primaria, ¿no? O sea, un chorro de cosas que vamos cargando y que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, sentir el impacto, vivir la experiencia de la culpa, la confusión y enfrentar el dolor que hemos estado pasando durante mucho tiempo, ¿no? Y paulatinamente darle salida en la vivencia, ¿no? ¿Sí? Y que poco a poco todo lo que son nuestras negativas, nuestras racionalizaciones, nuestras resistencias a eso, se vayan descargando, ¿sí? Y son sentimientos y son circunstancias que sí sucedieron. Y de gente que generalmente son las gentes más cercanas a nosotros y que son quienes más nos debían de haber cuidado, ¿sí? La mayoría de las veces son los papás, ¿sí? Dice el librito que me prestó el padre que es tan difícil poder amar a los papás que por eso lo pusieron un mandamiento para honrarlos, ¿no? Si no es por mandamiento va a estar bien difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, afrontando la verdad, trabajando las emociones y reconociendo la responsabilidad de las personas implicadas, ¿sí? Aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, sí me hizo daño, ¿sí? Aunque no lo haya querido hacer, ¿sí? Y es responsable de las cosas que a mí me sucedían y de las cosas que no hizo, ¿no? Como dicen en mi religión, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿sí? Sí es responsable y está implicado en algo que a mí me dolió y en algo que yo viví y en algo que sí trascendió, ¿sí? Y entonces, paulatinamente, dejamos que la verdad vaya aflorando, paulatinamente así, sale a la luz. Y eso sucedió, es real, ¿sí? Y entonces, paulatinamente, la necesidad de echarle la culpa a los demás, que es la proyección en las enfermedades, ¿no? ¿Sí? Sácatelas. Y sí tengo alguna injerencia, pero no tanta como me hacen sentir, ¿sí? No tanta como lo que realmente siento ahora. Y entonces, la comprensión empieza a inundar mi mente y mi corazón. Y tratar de entender por qué pasaban las cosas, pero sí no negarlas y no saber. Y de veras la gente que está a nuestro alrededor están implicados, ¿sí? Toda la gente que nos cuidó o que dejó de cuidarnos están implicados, ¿sí? Fíjese, alguien que vivió una familia completa se puede quejar de estas cosas. Les decía al principio, imagínense un niño ya con factor de calle, ¿no? ¿Sí? Si alguno de ustedes llegó a escuchar al padre Chinchachoma, ¿no? Cuando platicaba algunas historias de alguno de ellos, ¡a su madre!, ¿no? Qué difícil situación. Y uno puede decir, pues yo no tengo que quejarme. No, pues esa es la situación de él. La mía es real y es verdadera y la he sentido. Y le tengo que dar su justo camino para que empiece a salir. Y tendré yo que irlo diferenciando. Y de veras ver a las personas implicadas es bien importante, ¿no? Miren,
uno no puede amarse, no puede amar a otro si no se ama a sí mismo. Así también sucede con el perdón. Si no me perdono a mí mismo, es bien difícil perdonar a los demás. Y para perdonarme a mí mismo tengo que aceptar lo que me pasó, tengo que pasar lo que viví, tengo que trabajar mucho conmigo, para después empezar a trabajar con lo que yo hice y con lo que me hicieron. Primero con lo que yo hice, ¿sí? Con lo que yo pensé que me hice, y con lo que pensé que me hicieron, y con lo que realmente me hicieron, cuando lo puedo diferenciar y manejar. Parece juego de palabras, pero creo que está más o menos entendible, ¿no? ¿Sí? Entonces, una vez que me perdono a mí mismo, libero muchas circunstancias de mi vida que han contribuido a actitudes tremendamente autodestructivas. ¿Sí? Como no me conozco, como no sé si realmente pasó y como creo que no valgo la pena, entonces muchas conductas que generé en mi vida fueron altamente destructivas conmigo mismo. ¿Sí? Y si no, pues hablemos de vida ingobernable, ¿no? ¿Sí? Pues no he tomado mucho, yo creo que todavía puedo manejar, ¿no? A su madre, ¿no? En ese tiempo que yo vivía no había alcoholímetro, de las que nos hemos escapado, me cae, ¿no? Ya tendría calendario en el Torito, ¿no? ¿Sí? Apenas el viernes, aquí en el periférico, venía del hospital, a las 2 de la mañana, venía de trabajar en el hospital, y un desmadre, que hicieron todo el periférico, tienes que pasar ahí pegado con ellos, ¿no? ¿Tomó alcohol? No, ni tiempo me dio, cabrón. Ya déjame llegar a mi casa, estoy hasta la madre, bien cansado, ¿no? ¿Sí? Y de veras, ¿no? Espero que no me hayan olido las torundas, porque si no, entonces sí, con eso me mandan al torito, ¿no? Entonces, si yo logro conocerme y paulatinamente perdonarme a mí mismo, empiezo a dejar de tener conductas autodestructivas. Y aún sin beber, y aún con el tiempo que sea en el programa, de repente, si yo me descuido, caigo en conductas autodestructivas, ¿no? ¿Sí? Ya, párale. Ya comiste suficiente. Ya. ¿Sí? Otras 2 tortillitas. Esos frijolitos machacados. Un poquito de crema, salsita. Pues ya. Las conductas autodestructivas, porque a veces traemos algunas cosas, ¿no? Entonces, perdonarnos es más difícil de lo que... No es fácil, pues. A veces es más fácil sentir y pensar que uno es muy, muy malo, ¿no? ¿Sí? En alguna ocasión, ahí al padre Álvaro, un compañero le dijo, allá en Europa, ahora sí va a conocer al más malo de los malos, padre, ¿no? Le dice, ¿eres alcohólico anónimo? Sí. Entonces, hasta para ser malo eres pendejo, le dijo. ¿No? Pero yo sí me creo el más malo de repente. Y mucho tiempo uno lo puede pensar y sentir que es lo peor, ¿sí? Y no tiene uno la manera de conocerse ni de perdonarse, ¿no? Entonces, para perdonar, un paso importante para perdonar es separar la conducta de las personas, ¿sí? Y con nosotros mismos. Oye, ¿qué hiciste? Cuando platicamos en la tribuna lo que hicimos está muy distante de lo que somos, ¿sí? No define lo que hicimos, lo que somos. Entonces, es nada más las conductas. Y si nosotros logramos separar las conductas de las personas, nos vamos dando cuenta que en esencia la otra persona es un individuo que también tiene a Dios dentro de él, ¿sí? Todos somos diferentes, irrepetibles, individuos. Por lo tanto, no hay nada diferente ni irrepetible, ¿no? En este aspecto todos somos iguales. Todos tenemos la capacidad de un yo profundo o poder superior o como quieran dentro de cada uno. Entonces, si podemos separar las acciones de las personas, eso nos va a ayudar a perdonar. Este programa, que es fundamentalmente espiritual, hace que uno tenga de veras impulsos tremendos de perdón hacia uno mismo. Hace que uno descubra el amor a sí mismo y empiece uno un proceso de perdón a uno mismo. Y entonces sí las cosas cambian paulatinamente, ¿no? ¿Sí? Poco a poco uno se va perdonando esos estados de cólera tremendos, de vergüenza, de culpa. Y la carga se hace de veras menos pesada. Practicando el programa de recuperación uno se da cuenta de quién es de veras, ¿sí?
Es un programa perfectamente bien manejado, perfectamente bien hecho, ¿sí? Y es importante ver eso, ¿no? Porque de veras, esto nos va a ayudar a conocernos y ayudarnos a perdonarnos. Miren, a veces es importante perdonarnos por haber tenido la idea de que los maltratos de los que fuimos víctimas, no lo merecíamos, ¿sí? El maltrato que se nos impuso es por culpa nuestra, es una idea falsa, y perdonarme de eso es importantísimo, ¿sí? Es una idea falsa, pero yo creí que me lo merecía, y un tiempo dije, no, pues sí, es que era el más malo, ¿no? Se va formando un falso yo por las opiniones de los demás que nosotros hacemos nuestras. Y un programa de recuperación nos va ayudando a saber quiénes somos de a de veras, ¿sí? Y nos perdonamos por el sufrimiento que infligimos también a los demás. Miren, el hombre tiene capacidades específicamente humanas. Y una de ellas, por ejemplo, es la culpa. Otra es la ira. La ira nos la dio Dios para reaccionar ante lo injusto. Y la ira se manifiesta de varias formas, ¿no? En forma refleja, cuando es momentáneo, cuando nos tiran el café caliente, reacciona uno rápidamente. Es refleja. Pero otra cosa que el doctor Torres que le llama rabia, ya hay un tiempo para reaccionar y responder, ¿sí? Oiga, ya ni la hace, mire nada más. Y la ira a distancia, que se llama resentimiento, es que después de 15 días, oye, ¿tú crees que me pasó en el virus? Me tiraron el hijo de su pus con sangre, mira cómo me dejó mi saco, ¿no? Ay, él lo cargó 15 días, ¿no? Y el otro ya ni se acuerda, pero uno lo carga. Y así la culpa Dios nos la dio para no ser injusto con los demás. Entonces, si nosotros hemos infligido daño a otro, vamos a sentir culpa, ¿sí? Y también podemos sentir vergüenza, ¿no? Pero es cuando confundimos lo que hago con lo que soy. La culpa es cuando cometo un error y vergüenza es cuando yo creo que soy un error. Entonces, ya definiendo estas cosas, podemos ir dándole una idea a que nos podemos perdonar de veras lo que nos hemos hecho a nosotros, hasta esa idea de pensar que todo lo que nos sucedió fue por nuestra culpa. Fíjense, perdonarse por haber tenido esa idea es importante, porque muchos la hemos tenido. Yo la tuve mucho tiempo y cargué culpas que ni eran, ¿sí? Culpas que resultaron ser de veras no ciertas, ¿no? Culpas que se llaman inexistentes, pero que uno las siente. Nunca pasó, pero yo creí que pasó y anduve cargando la culpa un buen rato, ¿sí? Y bueno, pues, entonces, si aprendemos a enmendarnos paulatinamente, nos vamos curando del miedo, del dolor, de la vergüenza y de la culpabilidad que han estado latentes mucho tiempo dentro de nosotros, ¿sí? Aceptamos la responsabilidad de nuestras acciones y pedimos perdón a las personas que les hemos hecho daño, ¿sí? Díganme si no está perfectamente implicado en el programa de recuperación, ¿no? Haberlos apuntado y ver y reparar los daños, ¿no? ¿Sí? Continuando en el programa, afrontamos las barreras emocionales que hemos tenido, les vamos quitando poco a poco, ¿sí? Y vamos encontrando a través de un poder superior la capacidad para enmendar muchas cosas, ¿no? Al descubrir el poder superior encontramos una fuente interna de amor y de mucha inspiración. Y de veras, una vez que uno logra encontrar el poder superior dentro de uno, las cosas empiezan a mejorar paulatinamente. Así como la humedad entra en la tierra seca, así paulatinamente, y se empieza a manifestar con cambio de conductas y actitudes, con una nueva conciencia, ¿sí? Y ese programa no es para ser bueno, como tampoco el perdón, ¿sí? Es para descubrir quién somos en realidad y lo que merecemos, lo que hemos sido en nuestra vida, ¿no? Desarrollamos una compasión interna impresionante, en donde el principal somos nosotros mismos, ¿sí? Y esto, nada más por estar aquí,
si vamos entendiendo bien nuestras emociones, ¿sí? Vamos sintiendo una empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás, pero mucho más alta que la que habíamos sentido en alguna ocasión. De veras, el amor se llega a sentir en un programa de recuperación. Ahorita que antes de empezar la junta que pusieron esa canción de Amigos para Siempre, yo he encontrado unos amigos entrañables aquí en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo a Rael puedo no verlo un buen rato, pero el momento que me lo encuentro es padrísimo, ¿no? A otras gentes. Y que, o sea, a lo mejor de repente ni me conocen, pero es tanta la alegría de verlos, ¿sí? La alegría de abrazarlos que uno va conociendo. Y dice, pues ahí vamos en el camino, ¿sí? Uno más, caray, ¿sí? Con esa idea y ese propósito. De veras, aquí se hacen maravillas, ¿no? ¿Sí? Dicen por ahí que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Este suertudo, pues sí, pero se preparó, mira, ¿sí? Y en ese momento que estaba, ahí llegó. Y la suerte es así. Se estuvo preparando, le llegó la oportunidad y ahí está donde está él, míralo. Padrísimo. Pues también el perdón. Dice, el perdón ocurre cuando la preparación se encuentra con la gracia. ¿Sí? Y esto es bien importante, ¿no? Dios, como cada quien lo comprenda, sí puede reparar, sí puede hacer el milagro de lo que decía este señor de las Naciones Unidas, ¿no? Que tiene nombres como de Cornflakes, ¿no? ¿Sí? Sí se puede. Dios sí puede y puede todo. Es poderoso en todo. Él sí puede. Y entonces, si nos vamos preparando y Dios interviene, seguramente el perdón se puede dar. Y entonces la liberación empieza, ¿no? A veces nos vamos preguntando, ¿no? ¿Seré capaz de perdonar antes de morir? ¿Seré capaz un día de agarrar y decir borrón y cuenta nueva? ¿Podré manejarme con mis semejantes, con mis iguales en esa forma? Pues tal vez sí, tal vez no. ¿Sí? Estoy ahorita compartiendo con una compañera que tiene un cáncer de esos galopantes. Y dice, pues es que yo ya me voy a morir, doctor, tú, porque tú tienes todo por delante, quién sabe qué. Pues no sé. ¿Se acuerdan que vino a platicar con ustedes? Pues cuando regresó se le cayó el alambre de alta tensión ahí de las torres y se achicharró. No sabemos cuándo nos vamos a morir, nadie, ¿sí? Y esta amiga que me dijo esto el viernes, pues tampoco lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Me impresiona lo que hace el programa de recuperación. Le pusieron sangre en la mañana, le pusieron su quimioterapia, estuvo vomitando toda la tarde y dice, yo necesito una junta. Otra, yo que estoy completito y a toda madre, la estoy haciendo de tos para ir a una junta, ¿no? Sí. A veces nos enseñan cosas impresionantes, ¿no? Entonces, yo no sé cuándo vaya a morir, pero sí sé que hoy, que Dios me presta la vida, puedo comprometerme a dar un paso tras otro para buscar de veras una estabilidad y en el que el perdón tiene que estar presente en mi vida, ¿no? ¿Sí? Y tengo que estar abierto a esos momentos de gracia que mi Dios, como lo entiendo ahora, ese Dios amoroso, inclusivo, me va a permitir vivir hoy, ¿sí? Y si me he preparado para el perdón, ese momento de gracia me va a hacer sentir en mi corazón y entonces voy a poder vivirlo de veras, plenamente, ¿no? Y el beneficiado, pues obviamente voy a ser yo, ¿no? ¿Sí? Igual que decíamos que no puedo perdonar a los demás para su propio beneficio, ¿sí? No puedo estar supeditado a esperar el perdón del otro. Si yo ya hice así como en mi religión me enseñaron mi examen de conciencia, mi dolor de corazón, mi propósito de enmienda, ¿no? Si ya confesé, ya pedí la disculpa y ya cumplí la penitencia, si no me perdona, está del otro lado. Pero que yo ya he hecho todo el camino para buscar y para conseguir el perdón y ofrecer la disculpa, si no me perdonan ya no es mi bronca, ¿sí? Pero sí tengo que haber hecho el trabajo porque es en mi propio beneficio, ¿no? ¿Sí? Tenemos que aprender nosotros a perdonarnos a nosotros mismos. Y créanme, es algo que no nos han enseñado, ¿eh? Sí.
Igual no podemos levantarnos un día y decir, no, pues ya perdoné a fulano, ya perdoné a mi tío, ya perdoné a mi mamá. No. Uno tiene que estar preparado y de repente salen cosas que no podíamos manejar, ¿no? Y yo también veía que no me puedo limitar, ahora que estuve leyendo esto, a leer sobre todo lo que es el perdón y lo que es el beneficio. Tengo que vivir todas las emociones, tengo que darles entrada a lo que ha pasado y a lo que he vivido, para que desde ahí, desde el sentimiento, desde la emoción, pueda buscar una salida a todo esto para que el perdón sea real y verdadero. No es fácil, ¿sí? Y los recuerdos a veces son tremendos, ¿sí? Pero es necesario hacerlo para poder manejar, ¿no? Y en nuestro propio beneficio, no podemos forzar el perdón de los demás para con uno, ni de uno para con los otros, pero sí tengo que estar abierto a esa posibilidad, ¿sí? Tengo que estar abierto a la posibilidad del perdón, porque eso de veras va a hacer que mi carga sea menor, y pueda vivir esta vida más tranquila, y pueda acceder a las promesas que en Alcohólicos Anónimos me han hecho, de una vida más tranquila, una recuperación de la autoestima, ¿no? ¿Sí? Esa autoestima que ha estado bien dañada, ¿no? Ese sentimiento de ser digno, agradable y capaz, a través del perdón se empieza a adquirir de una manera impresionante, ¿no? Y cuando uno tiene la culpa, no se da el permiso de ser agradable o de ser capaz. Uno se siente de veras como minusválido. Emocionalmente a veces uno está muy, muy dañado, ¿no? Y aunque nos podemos mover, podemos tener un chorro de broncas, ¿no? Dice también que el perdón es un acto completo y permanente, ¿sí? Pues ya lo había perdonado, pero de repente me llegó el sentimiento y ¡ah, su madre, cómo me duele! Pues hay que seguir trabajando y estar abierto a la posibilidad de que un día sea completo, ¿no? Y tampoco es algo que suceda de un momento a otro, ¿sí? Ya de aquí para allá acá ya perdoné y de aquí para allá no. A veces uno entra y sale, ¿no? Y es imposible no estar en ese camino. De veras, ¿no? Es impresionante esto, ¿no? No siempre es. Entonces, pues determinamos que el perdón no es un acontecimiento, es un proceso. Tiene sus tiempos, tiene sus límites, ¿sí? Y tiene sus serios retrocesos también. Y hay que estar atento a eso, ¿sí? El perdón, como las capacidades del ser específicamente humano, es algo que podemos aprender y desarrollar. Entonces, perdonamos cuando somos capaces de nuestro propio beneficio y a nuestro propio ritmo. Si nos preparamos y vamos manejando el proceso, a nuestra propia capacidad, a nuestro propio beneficio y a nuestro propio ritmo, es lo que va a favorecer que yo pueda liberarme de tantas cosas, de la culpa, ¿no? Que casi no nos pesa de repente, ¿no? Y obviamente en este programa de recuperación entendemos claramente que esto es de adentro hacia afuera. No puede empezar, ¿sí? Pues yo lo voy a perdonar, pero que él primero haga y diga ya. Bájale, ¿no? Si es en tu propio beneficio y a tu propio ritmo, ¿qué más quieres? ¿Sí? El principal beneficiado vas a ser tú. ¿Qué tanto te viste estar enojado? ¿Qué ganancias secundarias sacas de tener el sentimiento de víctima? ¿Sí? Y cada uno tiene una relación única con el perdón, ¿sí? Perdonamos más fácil las cosas ligeritas, las cosas sencillas, que las cosas profundas, las cosas que nos hicieron daño, las cosas que sentimos que descoyuntaron de repente los instintos, ¿no? Y que causaron un daño impresionante, daños materiales, daños sociales, daños sexuales. A veces no es tan fácil perdonarlos, pero cada quien tiene su propio ritmo, insisto, en su propio beneficio, ¿sí? Entonces, si no perdonamos, estaremos haciendo uso de una cosa que en el programa de recuperación se ve mucho, que se llama resentimiento. Y dicen que es una de las cosas que causa más recaídas y más muertes que nada en los alcohólicos y en otros adictos. Nada más porque si yo no bloqueo el resentimiento, no accedo a la buena voluntad. Y si bloqueo la buena voluntad, no puedo hacer un tercer paso. Y no puedo hacer un cuarto, y ya, valió.
desde ahí se puede bloquear, ¿sí? Entonces, por eso conviene manejarlo, ¿no? ¿Sí? El perdón es lo contrario al resentimiento. Y de veras, si yo estoy resentido, es peligrosísimo para mí. Dicen aquí que es un riesgo mortal, ¿sí? Y algunos compañeros que se resintieron en el grupo, y otros que se resintieron con su vieja, y otros que se resintieron con el trabajo y empezaron a beber, sí se mueren, ¿sí? Y de veras, ¿no? Es impresionante, los compañeros que han recaído y que han seguido ahí, pues ya no están con nosotros. Encontraron una mejor idea y pácatelas, ¿sí? Entonces, a veces uno, ya no sé si estoy aquí por otra cosa, que nada más por miedo de no caer igual, ¿no? Pero esto es maravilloso, ¿sí? Si yo accedo al perdón y bloqueo el resentimiento, probablemente pueda dar un tercer paso, probablemente pueda adquirir la buena voluntad y continuar en el programa y entonces sí, avanzar paulatinamente y de veras lograr todo lo que aquí me prometieron que iba a encontrar. Aligerarme de la vergüenza, del miedo, de la culpa, de la tristeza, ¿sí? Y muchas experiencias que están codificadas dentro de nosotros. Y miren, están codificadas porque no nos damos cuenta que ahí están. Y que ante determinadas situaciones de repente brinca, ¿no? ¿Sí? Oye, estabas re bien, ¿qué te pasó? Es que este dijo algo que me recordó en el inconsciente, algo que me tiene muy enojado y que ya se me había olvidado. Y que en este momento reluce y me puedo dar cuenta. Y entonces puedo empezar el proceso, bien basado en el programa para trabajarlo, sentir la emoción, darle cabida y no nada más decir, ya lo leí, ya, no sirve así. Tiene uno que bajarlo al corazón, ¿sí? Y de veras por eso se tiene que escribir, de la cabeza a la mano y de la mano al papel, y después leerlo, y después platicarlo con otra persona para que podamos darle tantas cosas, ¿no? Cuando niños no sabíamos reaccionar a muchas cosas que nos fueron muy presionantes. Entonces nos defendimos como pudimos, ¿sí? ¿Cuántas veces reprimimos unas cosas? ¿Cuántas veces empezamos a desarrollar una intuición ante situaciones difíciles? Y todas esas cosas que nos ayudaron para sobrevivir, ahora nos pueden estorbar. Y una de esas cosas puede ser la culpa, la vergüenza, el miedo, la cólera, ¿no? ¿Sí? Entonces, están codificadas y de repente salen a la luz en un momento determinado y de veras uno explota, ¿sí? El espacio, de veras, ese espacio chiquitito, arriba de 3 centímetros de la amígdala a la neocorteza, qué difícil, ¿sí? Por eso aquí nosotros vamos desarrollando una cosa que los psicólogos llaman inteligencia emocional. Yo perdí la capacidad para manejar mis emociones, para modularlas. El automático lo perdí, así como perdí mi capacidad para beber, ¿sí? Yo tengo que manejar el manual de repente, ¿no? Acordarme y decir, espérate, tienes un tiempo para reaccionar, ¿sí? No es fácil, pero de veras en el propio beneficio, por eso sigo acudiendo al programa de recuperación. Las recaídas no es nada más así, ¿sí? Si algunas cosas que vivimos nos causan demasiado dolor, es el momento adecuado para explorarlas. En este entorno que es un programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, un entorno amoroso, con gente comprensiva, con gente que no nos juzga, ¿sí? Podemos ventilarlas y podemos sacarlas adelante y trabajarlas, ¿sí? Sin sentirnos juzgados, sin sentir que el hablar de esto de verdad nos va a devaluar ante los ojos de los demás, ¿sí? Quien tenga que esté limpio de culpa, que aviente la primera piedra, ¿no? Fácilmente juzgamos a los demás. Pues hay que darse 3 vueltas primero en su casa, ¿no? Ponerse delante del poder superior para no juzgar al otro. Pero en este programa debe ser un entorno amoroso, la mayoría de las veces. Yo he encontrado gente maravillosa que me ha ayudado a ventilar unas cosas impresionantes y que desde adentro yo las veía espantosas y con ayuda de otra persona, fríamente, sin estar involucrado, me dice, pues a lo mejor pasó esto, a lo mejor pasó esto otro, y se soluciona, ¿sí? Entonces, los recuerdos no reconocidos dentro de mí, en este entorno, pueden ser sacados a la luz. Y me empiezo a curar, ¿sí? Entonces, ¿puedo revivir recuerdos traumáticos al cuidado de un grupo? Claro.
al cuidado de un buen padrino, claro, sí, al cuidado de otro ser humano. Cuando otro ser lo ventila en la tribuna y vemos cómo descansa, cómo de veras las lágrimas que a veces uno suelta en la tribuna, cómo de veras hacen que uno, desde un punto de vista práctico, vea que la humildad de veras nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a sanar, ¿sí? Y que en este lugar no somos para nada culpados, ¿no? Miren, generalmente somos muy rudos con nosotros mismos y perdonarnos a nosotros mismos es bien difícil porque tenemos dentro de nosotros, dicen los psicólogos, introyectado un juez muy severo y un verdugo dispuesto al castigo contra nosotros mismos, ¿sí? No somos nada amorosos con nosotros mismos, por eso no nos podemos perdonar, ¿no? ¿Sí? Y cometemos un error y nosotros nos juzgamos y somos de lo peorcito, ¿no? Entonces, el perdón a uno mismo es algo que no nos enseñaron, ¿sí? Y tenemos que aprenderlo, ¿no? Generalmente aprendimos a reprobarnos nosotros mismos, a ver nada más lo negativo, ¿sí? Y nuestros padres, híjole, de ver a nuestros papás con todo el amor que pudieran darnos y todo eso, pero la ignorancia, en muchas ocasiones, los miedos, sus propios procesos de vida, ¿sí? Y la distancia emocional, ¿sí? Un papá que de veras se interese en las emociones de su chamaco y que le permita manifestarlas y lo acompañe con amor en ellos, ¿no? ¿Sí? A mí me impresiona cómo acompañamos a un compañero y cómo lo comprendemos y cómo lo apoyamos y de repente con mi hijo no puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Estamos como malhechones, ¿no? En esas áreas. Ahora que me toca ser papá, pues lo entiendo más, ¿no? Entonces, a veces los papás nos transmitieron mensajes falsos y el falso yo se va creciendo dentro de nosotros, ¿no? No somos realmente quiénes somos, ¿no? Y qué somos capaces de hacer. Y lo más importante, qué merecemos. Y lo bloqueamos, ¿sí? De veras la autoestima es baja en muchos de los compañeros alcohólicos y en mí lo fue un tiempo. Ahora, gracias a Dios, estoy bastante con una mejor autoestima, gracias a Dios, ¿no? Y cuidándola día a día, ¿no? A veces resulta lo que decía hace rato de mezclar la conducta con la persona, ¿sí? Mira, este niño es un travieso, ¿no? Travesura es la actitud o la acción, ¿sí? Y travieso es la persona. Entonces, este es un travieso. Y ya, travieso. No, este es, y así, este es comelón, este es huevón, y ya traemos etiquetas ahí. Y nos las pusieron nuestros papás, la mayoría de las veces, ¿no? Y nuestros actos nos hacen culpables, pero en esencia, les recuerdo que el poder superior vive dentro de nosotros y en esencia somos buenos, ¿no? El perdón a uno mismo tiene que nacer la comprensión de uno mismo, ¿sí? Y nosotros no siempre somos comprensivos con nosotros mismos. A veces, híjole, lo que les decía, el juez más severo y el verdugo pero puesto para castigarnos a nosotros mismos. La comprensión de nuestros actos, comprendernos como seres humanos, nos ayuda mucho. Aceptar la realidad que vivimos, las partes oscuras y las luminosas. Cuando vemos en el periódico algún letrero, algún anuncio, miren, este hizo, ¿no? Este deshizo, ay, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Pues la mala noticia es que todos somos capaces de hacer todo, ¿sí? Nada más denos tiempo, ¿no? Volvemos a chupar tantito y denos tiempo, ¿no? ¿Sí? Nada más denos chance, denos tiempecito y sí lo hacemos todo, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede decir que el perdón a uno mismo es llevar la luz y la misericordia a los rincones más profundos de nuestra psique, ¿sí? La luz y la misericordia, el amor a uno mismo, a la parte más profunda de nosotros mismos, ¿no? El perdón a uno mismo debe de incluir la muerte a los sentimientos de vergüenza, de culpa, a la autocrítica devastadora que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Destructiva, a vernos indignos. Y lo más importante, a vivir el papel de víctimas. Eso se murió. Las ganancias secundarias de ser víctimas, ya no. Aquí nos dijeron que los pantalones cortos se quedaban allá afuera. Aquí
que entrarle con pantalones largos y trabajar. No nos queda remedio, ¿no? El perdón a uno mismo también es un nacimiento a la libertad, a una reconciliación con uno mismo, ¿sí? Aprender a ser amigo de mí mismo, caray, qué difícil es, ¿sí? Si traigo de veras el pensamiento de que nada más lo malo es lo que cuenta, es bien difícil perdonarse a uno mismo, ¿no? Y también es importante aprender a aceptar el amor de Dios, ¿sí? El perdón de Dios y el perdón de los demás, ¿no? Es importante perdonarse sin autojustificarse y acusarse a sí mismo, pero sin condenarse, ¿sí? Si este juez severo y ese verdugo presto a castigarnos que tenemos dentro, ¿sí? Pues está bien, vale que me acuse, pero no a que me autocondene, porque es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, la realidad de nuestra vida es difícil, ¿no? Tenemos que aprender a vivir y a sobrevivir con muchas cosas que hemos tenido. El autoconocimiento es importantísimo, importantísimo para poder manejarnos, ¿no? ¿Sí? Entonces, resumiendo, el perdón está relacionado con la aceptación y la aceptación exige rendición. Empezamos a descubrir dimensiones muy agradables en nuestra propia vida, ¿sí? Experiencias que hay de nosotros mismos y a nuestro alrededor. Y si de veras nos mantenemos en un programa de recuperación, trabajando día a día, paso a paso, vamos descubriendo que el ser humano puede tener la experiencia divina dentro de sí y vivir el poder superior dentro de uno, ¿no? Es un programa de recuperación que nos orienta de veras a poder amar a nuestros padres, porque finalmente sus defectos y su destructiva humanidad los hizo vivir como vivieron, con su ignorancia, con su distanciamiento emocional de nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Y con actitudes equivocadas o viviendo su propio proceso de vida, ¿no? Ellos tuvieron que enfrentar su propia vida y su propio destino. Entre más los conozcamos, más nos vamos a dar la posibilidad de poder amarlos, ¿sí? Vamos descubriendo que en las familias no hay crímenes que no podamos perdonar, ¿sí? Y que si nos mantenemos unidos en un programa de recuperación, ¿sí? Podemos ir descubriendo el misterio de la vida a través de un Dios que nos va nutriendo día a día, ¿sí? Y recordando siempre que esta posibilidad empieza de dentro para afuera. Pues es lo que yo les pudiera platicar el día de hoy.